señorea y sojuzga, domina la tierra y gobiérnala, fructifica y multiplícate. Y le dijo también, generación tras generación nos ha venido repitiendo, he puesto frente a ti la de la muerte, elige. Eso le quita inmediatamente el control a Dios y lo pone a usted y a mí en control. El diablo tampoco tiene control de nada. Déjese de creer en pamplinas, en tonterías religiosas. El diablo no tiene ningún control. ¿Por qué le hablo esto? Porque veo aquí unas sillas ocupadas y unas sillas desocupadas. Y si Dios estuviera en control, ¿qué cree usted? ¿Habría sillas desocupadas? ¿Verdad que no? Todo estaría lleno. No solo lleno, a reventar. Si el diablo estuviera en control, ¿habría sillas ocupadas? Ni una. Pero gracias a que tenemos libre albedrío, hay sillas ocupadas y desocupadas. Esto le habla a usted de que hay libre albedrío en nosotros, que el control está en nosotros. ¿Quién tiene el control para venir hoy o no venir? Usted, ¿verdad? Usted decidió levantarse, arreglarse, venir, llegar temprano, entre otras cosas. Fue bajo su control. Claro, de repente bajo el gobierno de Dios, sí, pero usted al final de la hora decidió, porque habrá otras situaciones en las que usted teniendo el control decide no ir o no venir. Entonces, eso es para ir poniendo en claro cosas. Las personas que intencionalmente decidimos entender, decidimos participar de las inmensas glorias del reino, de la rica sabiduría del cuerpo, las personas que intencionalmente decidimos estar en Cristo, entonces podemos gozar de un cierto grado de madurez. Y los que no, van a encontrarse con que sí o sí entenderán que hay un cierto grado de inmadurez, de infantilismo en su modo de practicar o vivir la fe. Para muchos esa forma o esa práctica de vida será religión, para nosotros nunca lo será. Es simplemente un fluir en el Espíritu, un entender las coordenadas del Espíritu y fluir ahí. La Biblia nos lo explica en Gálatas 4, versículo 1 al 3. Gálatas 4, versículo 1 al 3. Para mí, Gálatas, esto que vamos a leer ahora, cuando lo entendí, lo había leído muchas veces, pero cuando lo entendí, me habló de un alto grado de responsabilidad y de un alto grado de madurez que yo, entendiendo lo que soy en Cristo, debería ser capaz de practicar. Gálatas 4, 1 al 3. Pero también, dice el apóstol Pablo hablándole a los Gálatas, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Escuche de qué manera nos lleva la Biblia por este caminito. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, le está hablando a los hermanos, le está hablando a nosotros, ¿ok? Cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Hay una palabra ahí que se repite 2 veces, aparte de nosotros, pero esa palabra es bajo. Y este bajo, que es estar sometido, obedecer a aquello de lo cual estamos bajo, y todos nosotros en algún punto estamos bajo algo, podemos estar, y déjeme le digo varios estadios de esa palabra. Podemos estar bajo los efectos de algo, de una sustancia. Aquí hay una violación a la ley, y el ticket que le ponen a usted cuando viola esa ley se llama DUI, y eso en inglés dice Driving Under Influence, y significa estar manejando bajo la influencia del alcohol. Y ahora está bajo la influencia de la marihuana.
Estamos bajo la influencia, es decir, sometidos a aquello. Luego está bajo el influjo de algo. El influjo, usted lo puede averiguar en Facebook. Aquí le voy a dar el sentido, el significado que yo entiendo de influjo. Influjo es la influencia inadvertida, porque cuando usted toma, usted advertidamente está haciéndolo y usted siente y sabe que se está emborrachando. Pero cuando es influjo, es una influencia inadvertida. Usted no lo siente, no lo ve, no lo percibe. Alguien puede morir bajo el influjo del gas. Si el gas no tuviera olor, esa persona estaría oliendo gas, se muere y no se da cuenta porque estaba bajo el influjo del gas. Por eso al gas metano, le ponen un agente químico que es el que le da el olor. El gas metano de naturaleza, no tiene olor. Pero le ponen ese olor para que las personas oliendo sepan que hay peligro y puedan huir. De lo contrario, estarían bajo el influjo de eso, sin darse cuenta morirían. Y hay personas que están bajo el influjo de dominaciones, de intereses. De hecho, la sociedad toda está bajo el influjo de intereses no muy santos y desapercibidamente, aquí hemos levantado la voz en contra de eso muchas veces, pero desapercibidamente incluso llegamos a ser parte de aquello. Pero ese bajo es algo bajo la cual estamos gobernados. Y entonces aquí me dice la Escritura que hay muchos niños que siendo ya señores de todos, viven bajo los rudimentos del mundo. Es decir, gobernados por los rudimentos del mundo. Y yo quiero decirle algo, muy a mi pesar tengo que reconocerlo. Todos, por falta de entendimiento, vivimos en alguna forma bajo los rudimentos del mundo. El mensaje de Gálatas 4:1 al 3, el apóstol Pablo expone de una manera magistral, sencilla, digerible, asimilable, una verdad muy profunda para los Gálatas, que en nuestro tiempo, para nosotros, es todavía presente. Es una verdad presente. Podemos ser señores de todo, somos señores de todo, pero estamos aún bajo los rudimentos del mundo. Y ese mundo, en nuestro caso, tiene mucho de religión. Ese mundo, en nuestro caso, tiene mucho de dependencia económica. Ese mundo, en nuestro caso, tiene mucho de dependencia emocional y demasiado pasado. Demasiado pasado. Hay mucho pasado en nosotros. Y es ahí donde somos esclavos, donde todavía no hemos cerrado la puerta de la cárcel. La puerta se abrió, podemos caminar, pero nosotros seguimos allá metidos por traumas, por situaciones complicadas, por cosas mal aprendidas, por improntas religiosas, por improntas económicas. Si a un niño lo criamos en el sentido de no hay, él se va a creer la mentira de no hay y siempre va a estar repitiendo lo mismo y para él va a ser muy difícil salir de una esclavitud económica porque para él va a ser no hay. Miren de qué forma nuestra palabra en la crianza de nuestros hijos los determina. Hay hogares donde para expresar consideración y afecto se le dice a los hijos o a los seres amados, pobrecito él, pobrecita ella. Las esposas dicen, pobrecito mi esposo, tan duro que le toca trabajar. Pobrecito. Lo estamos poniendo bajo el influjo de una palabra de maldición sin darnos cuenta, con toda la buena fe que eso significa. Pero seamos conscientes del poder que hay en nuestra boca y entonces empezaremos a modificar de tal manera nuestro lenguaje que nuestro lenguaje empezará a modificar de tal manera nuestro presente que los demás se van a quedar admirados. Es un problema de modificar el lenguaje sabiendo el poder que tenemos. Usted es Señor de todo. Se lo repito, pues también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del adulto, aunque es Señor de todo. ¿A quién le está hablando él? A los hijos. Usted y yo somos herederos, ¿sí o no? Coherederos con Cristo. La Biblia se lo deja claro, se lo informa, se lo ratifica en más de una ocasión y en más de una manera. Pero como no lo entendemos, seguimos proclamando con palabra y seguimos gobernando con nuestra palabra, nuestras circunstancias, pavimentando la vía, abriendo la vía que vamos a caminar mañana, vía de pobreza, de esclavitud, de tristeza, de amargura, de odio, de rencor, de lo que usted quiera, en lugar de llenar eso de una vía de éxito, abundancia, paz, prosperidad, alegría, perdón, reconciliación, etc.
Tú tienes poder en tu boca. La lengua está en poder de la vida y la muerte. La lengua está en poder de la vida y la muerte. Y sin embargo, tú y yo todavía tenemos la capacidad de elegir. Si Dios estuviera en control, no te deja hablar tonterías, no te deja hablar barrabasadas, no te deja hablar cosas que sabe que va a dañar tu vida, pero es que Él no está en control, Él está en gobierno. Cualquiera me dirá que puedo ser hereje por decir eso. Bueno, simplemente en base a lo que hemos entendido de la Biblia lo estamos explicando. La voluntad humana, amada iglesia, es un arma poderosa, pero es un arma que se regala, se cede, le damos esa arma a alguien más muy a menudo, nuestra voluntad. Dígame, ¿es preso una persona que está esperando viernes o sábado para gastar gran parte del dinero que ganó en la semana emborrachándose? Totalmente preso. Es preso una persona que está comprando marihuana con el dinero que gana, porque es su dinero, él tiene su derecho a gastarlo, ¿verdad? Para embrutecerse, porque está probado que la marihuana embrutece. Está probado. Eso no es una mentira, no es algo que yo me invento aquí. Pero él reclama su derecho. Yo a nadie le hago daño con esto, excepto a él mismo. Y también a su familia. Y también a un montón. Pero eso es influjo, es algo que está pasando inadvertidamente. Entonces estamos presos de eso. ¿Tendrá libertad una persona que está endeudada? No tiene libertad. Su libertad económica está condicionada. Él ya no va a trabajar porque quiere, sino porque necesita, porque tiene deudas, tiene que pagar. La respuesta de vamos a decir, una mujer que ha sido maltratada, abusada, violentada, y una mujer que todavía en su alma está presa, que todavía en su alma no sale de allí, de esa situación, frente a un esposo que de repente viene a su vida para tratar de cambiar cosas y de ser para ella lo mejor. La respuesta de esa persona, si no deja atrás la celda donde antes estuvo, si no deja atrás la ira, el odio y el resentimiento, ¿serán respuestas de libertad o serán respuestas de esclava, de presa? Y así sucesivamente. Le estoy dando unas pinceladitas de cómo y de qué manera uno mismo sigue esclavo de muchas cosas sin siquiera darse cuenta. Influjo. Estamos bajo el influjo, bajo los rudimentos del mundo. Es que el problema con los rudimentos del mundo es que ni siquiera nos damos cuenta que estamos bajo ellos. Ni siquiera nos damos cuenta. Pero hoy yo quiero notificarle a alguien aquí en este lugar que usted es dueño y señor de todo. Entonces lo primero que tiene que pasar es que sea dueño y señor de sus decisiones, de sus emociones, de su voluntad. Sea dueño y señor de eso. Miren cómo hablaba Jesús. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es completa sujeción al Padre. Eso está en Lucas 24, 22. Ahí me da la atención. Si quieres, pero si no, hágase tu voluntad. Si quieres, pero si no. Lo que él está diciendo es, si quieres, emparéjate con mi voluntad. Mi voluntad no es ir a la cruz. No quiero, no me place, yo sé lo que va a pasar allá. Pero si quieres, emparéjate con mi voluntad. Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Completa sujeción a la voluntad del Padre. Eso es vivir en libertad. Le voy a explicar por qué. Porque Jesús entendió que en la cruz había un propósito superior y que ese propósito superior venía diseñado desde una mente superior. Recuerden que Jesús no es 100% hombre y 100% Dios. Recuerden que Jesús es 100% hombre. Comía, bebía, dormía, soñaba, hablaba, se cansaba, se fatigaba, lloraba, tenía emociones de hombre, era 100% hombre. Y sin embargo, él cuando va a subir a la cruz tiene una actitud de entendido, de sabio si usted quiere.
Él entiende que en esa cruz va a pasar algo trascendental. Trascendental es algo que trasciende, que alcanza generaciones y generaciones enteras. Eso hasta ahora, hasta este momento, hasta este siglo XXI, 21 siglos después, nos sigue alcanzando. A mí me alcanzó, a ti te alcanzó, a nosotros nos alcanzó. Entonces él entiende que hay un propósito superior emanado de un conocimiento superior diseñado bajo ese conocimiento. Y él dice, yo me quiero plegar a ese conocimiento, me quiero plegar a ese diseño. Eso es, ¿saben qué le llamo a eso? Sabiduría. ¿Saben qué le llamo a eso? Inteligencia. ¿Saben qué le llamo al hecho de que uno reclame su propia voluntad para hacer su propia voluntad? Tontería. Simple. El Evangelio, la obediencia al Evangelio, la sujeción al Padre es de personas altamente inteligentes. ¿Por qué? Pregúnteme por qué. Nadie pregunta por qué. ¿Por qué? Gracias. Ahora sí, vamos a imitar al apóstol Derbez, ¿verdad? Pregúntame. ¿Por qué? Porque es que la voluntad del Padre siempre es la mejor. Entonces tú eliges, ¿quieres vivir en tu voluntad escasa, pequeña, finita, de poco alcance, o quieres vivir en la voluntad del Padre buena, agradable y perfecta? Tú eliges. Déjame conocer que estás eligiendo como gente inteligente. Dale a conocer a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, que tú has elegido como gente inteligente, que está razonando correctamente acerca del Evangelio. Este Evangelio no puede ser tomado como algo religioso, es que tengo que ir el domingo a la iglesia. No puede ser tomado como algo obligatorio. Es que si no voy si no viene el pastor, no pasa nada, yo le sigo amando, le sigo abrazando, todo lo demás. Pero actúa como una persona madura. ¿Eres niño o eres adulto? Los niños van a venir contigo hasta que tú los obligues. Cuando tengan la decisión de adulto decidirán si vienen o no. Pero cuando vienen niños obligados, ellos tienen dos opciones. O entienden que van a estar aquí una hora, ya sea en la escuela dominical o en este lugar, y entonces se disfrutan esto, lo entienden, tratan de ver, a ver, que voy a estar aquí una hora, pues a ver qué es lo que tiene para decir ese pastor, a ver qué dice la palabra, a ver qué dice la Biblia. O simplemente están aquí sentados, haciendo nada, para que pase la hora. Siguen siendo inmaduros, siguen estando aquí, pero no están aquí. Ahora, el maduro viene aquí y está aquí. Capta el mensaje, entiende la palabra, profundiza en ella, se va de aquí y dice, como que no entendí esto que me dijeron. Tienen un espíritu noble, el espíritu de la iglesia de Berea. Y entonces se van a su casa a averiguar si eso que dijo el pastor es cierto. ¿Cómo es que el pastor dijo que Dios no está en control? Voy a buscar aquí donde en la Biblia dice que Dios tiene el control. Dedíquese todo un año, año y medio, 2, 3 años, ahí no va a encontrar que Dios tiene el control. Ahí va a encontrar que Dios tiene el gobierno, que Dios gobierna, porque es rey. Pero que tiene el control, no. Entonces, si de repente estudia y le nace. Ahora, el maduro viene a disfrutar la palabra, pero disfrutarla quiere decir, permito que la palabra haga algo en mi ser, que incremente a Cristo, porque Cristo es la palabra es la semilla, Él es la semilla, y Él como semilla tiene que ir creciendo. Hoy veo la hija de Marta y Hernán y digo, wow, qué bella. Pero ella, antes de que estuviera nacida, estaba en el vientre de su madre. ¿Y qué hacía? Nos daba señales de su crecimiento adentro. Señales de su crecimiento. Cuando Marta tenía un mes de embarazo, no se le notaba. 2 meses tampoco se notaba mucho. A los 3 meses ya era notorio que algo estaba pasando allí. A los 4 meses ya ni se le preguntaba. Ya no hay quien decía, oye, ¿estás en embarazo? No, está en embarazo. Y a los 9 meses ya casi, ¿no? Okay. Hay un incremento y ese incremento transforma. El cuerpo de ella estuvo transformado porque había un incremento de la chiquitina adentro, estaba creciendo. Muéstrame en madurez cómo está creciendo Cristo en ti.
Y esa madurez se va a ver retada todos los días. Cuando tu esposa te conteste de una manera que no te agrada, no voy a decir que te conteste mal porque eso es muy subjetivo, de una manera que a ti no te agrada. Cuando tu esposo te trate de una manera que a ti no te agrada. Cuando pasen cosas en el trabajo que son difíciles de entender. Cuando en el tráfico alguien te cierra el camino. Cuando vengan dificultades, cuando vengan alegrías, cuando vengan retos, cuando vengan triunfos, cuando vengan gozo. Todo eso va a poner a prueba tu madurez. ¿Cómo voy a tomar eso? Yo les recuerdo a todos que en la mayoría de veces no elegimos lo que pasa afuera. No lo elegimos. Hay cosas que nos llegan y nos llegan y nos llegan. Pero lo que sí elegimos y de lo que sí somos responsables y absolutamente responsables es de cómo reaccionamos a aquello, a lo que pase. Y eso nos va a dar una muestra del grado de madurez que tenemos y del grado de libertad en el que estamos viviendo. La verdadera libertad. El libre tiene visión. Y la visión del libre no es egoísta. Es una visión para compartir. Es una visión que da. Es una visión de masas. El libre. Hablemos de personas como, no sé, Bolívar. Hablemos de personas, grandes liberadores, de repente como un Abraham Lincoln que eliminó la esclavitud. Hablemos de líderes trascendentales en la historia de la humanidad y se darán cuenta que tuvieron una visión de masas. ¿Quién inspiró en ellos eso? Hayan creído o no hayan creído en Dios, Dios inspiró eso en ellos, porque Dios es un Dios que piensa en las naciones. Naciones en la Biblia se expresa como naciones, pero son etnias, razas. Dios tiene en su mente todas las razas, todas las etnias, porque Dios no hace acepción de personas. Y Él piensa en la libertad de cada uno de ellos, y a todos quisiera dar libertad. ¿No ha escuchado en la Biblia que a libertad nos llamó Dios? ¿No ha escuchado en la Biblia que la voluntad de Él es que todos se salven? Mire qué tan fuerte, qué tan poderoso, para corroborar una verdad de la que hemos venido hablando. ¿Dios está en control o en gobierno? La voluntad de Él es que todos se salven. Entonces ya todos son salvos, pero como está en control. Pero mire las sillas. Si todos fueran salvos, aquí estamos todos. Y entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué pensar? Nosotros tenemos un mensaje entre manos y somos libres de elegir compartirlo o no compartirlo, vivirlo o no vivirlo. ¿A quién te corresponde a ti compartirle el mensaje que estás escuchando este domingo? ¿Quién es la primera persona llamada a escuchar ese mensaje? Primero, tú. ¿Okay? Porque esto es una cosa de carácter personal. Por eso aquí en la Embajada del Reino usted nunca oirá que el pastor le dice, denle un codazo al que está enseguida y dígale tal cosa. O pellizquelo y dígale tal cosa. No. El mensaje es personal. Esto es personal, para ti. Aquí no viniste a predicarle a otro, viniste a que el Señor nos predique a todos, a ti como el primero, a mí como el primero. Entonces no se trata de dígale a otro. Es para mí. Y yo me tomo la porción que a mí me corresponde. Y esa porción que me tomo es mi regalo. Es mi fruto, es la savia con la que mi espíritu, mi alma, todo mi ser se va a alimentar, se va a sostener. Eso es mi regalo. Hablábamos de grandes hombres en la historia, pero realmente todos tenemos la misma capacidad de ser grandes o pequeños. Y no le hablo de estatura porque ahí salgo perdiendo. Porque se ríen. Digan, no, pastor, usted es un hombre grande. En fin. Grande será el hombre que decida dejar de vivir para sí mismo, para sus propios gustos, bajo sus propias pasiones, bajo sus propios apetitos. Grande será el hombre que encuentre la libertad y se entregue a Dios y le entregue al Padre su vida para convertirse en un instrumento en manos de Dios. Eso es un hombre grande. Inmenso, gigante. Eso es lo que hizo Jesús. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Grande. Eso definió a Jesús en un minuto. Porque es que debemos entender que si le entregamos la vida a Dios, decir, le entregué mi vida a Dios es un decir, vivirlo es otra cosa. Para que eso pueda ser
es necesario que tú y yo pensemos de la siguiente manera. No es que estoy entregando mi vida a Dios. ¿A cuál Dios? ¿Al Dios Baco? ¿Al Dios oro? ¿Al Dios celos? ¿Al Dios envidia? ¿A cuál Dios? No. Quiero que piense de esta manera. Al único y verdadero Dios. Al Dios vivo. Y aquí no se trata de decir al Dios de Israel, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Aquí se trata de decir el único Dios. Al Dios vivo, al Dios todopoderoso, al creador, al del diseño perfecto, al de la mente perfecta. A ese Dios le quiero entregar mi vida porque a mí me conviene de una manera inteligente entregarle mi vida a ese Dios. Ser perfecto, ser poderoso, ser altísimo, grande, fuerte. Cántanos en la alabanza, grande y fuerte es nuestro Dios, y nos exaltamos y brincamos y todo lo demás, y hay gente hasta que llora y se compunge al escuchar una alabanza poderosa. Pero escuche, es que se trata de entender que grande y fuerte es nuestro Dios, todopoderoso es nuestro Dios, perfecto es nuestro Dios, abundante en riquezas, en gloria, en misericordia, en poder. A ese Dios le quiero entregar yo mi vida y he decidido voluntariamente entregarle mi voluntad. Eso me puede llevar a mí a mayor nivel de estatura cada día y cada vez. Pero si decido seguir viviendo bajo mis propios preceptos, bajo mi propio entendimiento, bajo mi escasez mental, por muy brillante que me crea, seguiré viviendo de una manera necia, de una manera absurda, de una manera escasa. Y ese es el grave problema con muchos que hay en la religión y aún con algunos que están considerándose hijos sin tener una actitud de hijos, sin tener un pensamiento de hijos. Porque es que aquí no podemos caer en el error de la agenda LGBT. Soy hombre, pero soy verdaderamente una mujer atrapada en el cuerpo de hombre. No. Pero hay gente que, soy pecador, pero me siento santo. Soy pecador, pero me siento un hijo. O soy hijo, pero actúo como pecador. Escuché esta historia necia, de un hombre que dijo, yo la verdad soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Y se salió con la suya. Al final de la hora se operó, se hizo mujer, transgénero. Ahora ya no era el señor, sino la señora. Y después de un tiempecito dijo, la verdad es que me siento lesbiana. ¿Qué calibre de necedad en el ser humano? Y lo hablo porque está en las noticias, porque está ahí. Pero entonces, adaptemos el mensaje nuestro. Traigamos ese tipo de necedad aquí. ¿Entiendes el misterio de la cruz? ¿Entiendes la sangre? ¿Entiendes el sacrificio? ¿Entiendes la resurrección? ¿Entiendes la impartición de Cristo en forma del Espíritu Santo en ti? ¿Y quieres seguir viviendo como un pecador? ¿Quieres seguir viviendo bajo tu voluntad? Recuerde, ¿cómo definimos nosotros pecado? Y tú puedes estar o no de acuerdo con esa definición, pero pecado es la renuncia voluntaria de un hijo a vivir bajo el cuidado amoroso y paternal del padre. Eso es pecado. Sí, la religión nos dice que por definición, qué sé yo, filológica, semántica, pecado es cerrar a blanco. ¿Pero qué hizo Adán? Vaya ya. ¿Cuál fue el error de Adán? Voluntariamente. Porque no se cuenta, no se narra en la escritura que la serpiente le torció el brazo, ni le cortó la respiración hasta que dijera me rindo. No. Ahí dice que le abrió un diálogo con que Dios ha dicho que estaba retando la palabra de Dios, con que Dios ha dicho que no pueden comer de ese árbol. No, eso no es cierto. Ustedes, lo que pasa es que sabe Dios que el día que coman de él serán como él, y entonces a él no le gusta eso, y usted coma, que finalmente es para bien. Pero Dios había dicho no, sin mayor explicación. Es que, amados, la obediencia no amerita realmente mucha explicación. ¿Se es obediente o no se es? ¿O a ti te gustaría que tu hijo te abriera un debate a ver por qué tienes que obedecerle? ¿Sí o no?
No que vas a hacer tu cuarto todos los días. A ver, papá, ¿y cómo por qué? ¿Por qué tengo que hacer mi cuarto todos los días? Tienes que dar una explicación científica, pues, de que en la cama, si no se hace, se va a llenar de bacterias, probablemente le va a dar eczema en la piel, etcétera, etcétera. ¿Para que tiene la cama? ¿Para que haga la cama? No, la tiene que hacer y es todo. Y un hijo obediente dice, listo, mi papá algo debe saber que yo no sé. A mí me gusta extendida, pero mi papá algo debe saber, tocará atenderla, tocará hacer la cama. Entonces, si confiamos en la voluntad buena, agradable y perfecta del Padre, la obedecemos sin mayor explicación. Y nos sujetamos y vivimos bajo ella y vivimos felices, felices. En ese nombre de grandes hombres se escriben nombres como el del apóstol Pablo, por ejemplo. Pablo, grande entre los grandes. El punto es que nosotros, familia, queremos alcanzar grandeza, riquezas, fama, fortuna, libertad, reconocimiento, pero de acuerdo a nuestro propio conocimiento. Y eso no va a funcionar nunca, permítame que le diga, no va a funcionar de esa manera. Diferente es cuando dejamos que Cristo actúe a través de nosotros, porque los actos de Cristo serán siempre actos perfectos, buenos. Poderoso el hombre, en este caso ser humano, para que las damas no se me confundan, poderoso el ser humano que sea capaz de perderse humanamente, de perder su humanidad para encontrarse con la divinidad que en él está impartida. Poderoso el hombre, el ser humano que sea capaz de perderse humanamente, es decir, negar su humanidad para poder encontrar la divinidad que en él está impartida. ¿Cómo, pastor, que yo tengo divinidad impartida? Sí. ¿Y de dónde saca eso? ¿O no sabéis, pregunta el apóstol Pablo, que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros y que vosotros sois la habitación del Espíritu Santo? Y así con un solo versículo, pastor, no. Recuerde, el que se ha unido a Dios, un espíritu es con él. Es que nosotros hay ADN divino. Nuestro ADN no es terrenal, no es carnal, es ADN celestial, es ADN divino. ¿Qué le dice a usted la palabra ADN? DNA. ¿Qué le dice? Código genético, programación genética, en el pensar, en el ser, en el actuar. Todo lo que tú haces está regido, está bajo un código genético. Y ese código genético es el que me hace actuar, vivir y pensar de una cierta manera. Y ese código genético viene ancestralmente precedido por un montón de cosas, entre ellas situaciones culturales y raciales y etcétera, etcétera. Entonces, poderoso el hombre que es capaz de negarse en su humanidad para empezar a encontrarse con la naturaleza divina, el ADN, el código genético divino que en él está impartido. Ese hombre va a ser capaz de abandonar sus propósitos y se va a reunir con el propósito eterno del Padre. Ese hombre va a ser capaz de renunciar a sus propios apetitos y va a encontrar para qué fue creado. Ese hombre va a operar, pensar y actuar a unos niveles que la humanidad quizá no está lista para recibir, pero igual va a pasar. Eso es poderoso. Y esto se aparta completamente de religión. Y esto se aparta completamente de por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Aquí no se trata de traer a un grupo de gente un domingo dado a la congregación, a la iglesia, para escupirle en la cara lo malos que son o lo buenos que son. Se trata de la información que de él y ella le da la Biblia para que usted se informe, para que usted sepa quién es usted en Cristo. Y a partir de ahí puede decidir vivir de esa manera o vivir de la otra, lo que es usted en la carne. Su decisión, es su decisión simple. Dios tiene un propósito y ese propósito está expresado desde el principio de la creación. Pero ese propósito debe ser entendido por los hijos y modelado por los hijos. De nuevo, todos los días, casi que minuto a minuto, vas a tener la oportunidad de expresar, manifestar que has entendido el propósito de Dios y que vives de acuerdo a ese propósito, en concordancia con ese propósito. Voy a cerrar con esto, Lucas 9:23. Lucas 9:23. 23.
¿Va conmigo hasta ahí? ¿Está conmigo, verdad? Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Cuándo? ¿Los viernes solamente? Todos los días, los domingos, ¿verdad? Los domingos solamente, sí. Allá voy con mi cruz, allá voy con la cara de víctima. Y hay todavía las mujeres que dicen, refiriéndose al marido: esta es la cruz que me tocó. O viceversa: la cruz que me tocó. O a los hijos: Señor, ¿por qué me diste esta cruz? Hey, no hemos entendido nada si así hablamos. Niéguese. Niéguese ahí eso es del griego, porque el Nuevo Testamento está en griego. Se escribe arneomai. ¿Y qué significa? Rechazar, negar, decir que no. Niéguese. Yo digo que no a mí mismo. Debo decir todos los días. Porque ahí el consejo de Jesús es claro: tome su cruz cada día. Niéguese a sí mismo cada día. Y la palabra sígame es un sinónimo de imitación, seguir su ejemplo, seguir su ejemplo. ¿Hasta dónde estaría usted dispuesto a seguir el ejemplo de Jesús cuando vivió en la tierra? ¿Hasta dónde estaría dispuesto a seguir el ejemplo? Yo sé que siempre va a haber uno hasta aquí, hasta la cruz. Cuando le digan súbase, usted dice: no, eso era para Jesús, eso no era para mí. No, yo como que no puedo, eso no es para mí. De repente sería alguien atrevido, muy atrevido, de decir: yo voy hasta los latigazos, yo voy hasta la escupa. Si alguien me escupe, y ahí vas a ver quién es González. Hasta ahí llego yo. Yo voy hasta el interrogatorio de Pilatos. Hasta ahí llego yo. Pero ya que el costado en la lanza, ya que el vinagre, ya que el asunto, está como complicado, está duro. Pero él dice: sígame. Y dice: sígame, y dice: hasta la cruz. Tome su cruz cada día y sígame. Es que, amados, a la cruz no le hemos sacado el significado correcto de la cruz. ¿Qué es la cruz? Un sitio, un estadio mental, para que se entienda. Yo puedo pensar que esa cruz sería muy pesada, y después de unas 3 cuadras quizás se hace más pesada. Pero esa no es la invitación. Yo no voy a cargar cruces de madera, ni de hierro, ni cosa parecida. De hecho, a la cruz le han dado tantos significados tan esotéricos, tan fuera de forma, que da triste saber cómo se ha destrozado lo que es el significado de la cruz. Ya ni siquiera el símbolo, sino el significado. Ahora póngame a cargar esa cruz, de repente la carga hasta por 10 kilómetros. ¿Sí? Entonces, ¿cuál voy a cargar? No, la cruz que tengo que cargar es la del negarme a mí mismo. Esa es la cruz válida, porque esa pesa, esa cruz pesa, y pesa bastante. La cruz es un sitio a donde yo digo: no soy yo, ahora es el Señor. La cruz es un sitio donde yo me hago vulnerable. Escuchen, vulnerable, porque está escrito: maldito todo el que muere en un madero. Allí fue Jesús, sin deberle a nadie, porque no había cometido pecado. Al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y allí, cuando Él subió como pecado completo, completamente pecado, sin haber cometido uno solo. Pero Él ahora personificaba el pecado del mundo. Se negó completamente. En la cruz soy absolutamente vulnerable, pero la cruz me prepara. En la cruz me niego a mí mismo. En la cruz no soy yo ya. En la cruz estoy completamente separado del Padre. La cruz es un sitio de absoluta vulnerabilidad, en la que no sé qué va a pasar conmigo, pero cuando tengo propósito sí sé. Cuando tengo propósito sé y entiendo que si me he negado verdaderamente a mí mismo, vendrá una resurrección, porque de esa cruz Él no se quedó allí, Él se bajó completamente, y vendrá una resurrección. Y cuando viene la resurrección, después de la vulnerabilidad, entonces viene la gloria de Dios. Y si entendemos la cruz como eso, entonces no tengo ningún temor, ningún empacho, ningún problema en decir: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo entendí que la cruz es un sitio de altos propósitos.
de altos propósitos. Que la cruz va más allá de un simple morir, de una simple separación. Que la cruz es una preparación para poder unirme en la perfecta voluntad del Padre y para poder desatar a través de mí toda su gloria. Si no entiendo eso, la cruz sigue siendo un crucifijo. De oro, de plata, lo que sea. No es para sacar demonios, es para extirpar el demonio que tienes dentro del autosaboteador que te dice no puedes. Tú eres libre, tú eres dueño de hacer lo que te dé la gana. Tú no eres dueño de hacer lo que te dé la gana. Por ti se pagó un precio de sangre para que tú pudieras actuar en madurez, vivir en madurez y vivir en las riquezas del reino, el reino que te heredó tu Padre. Pero solamente lo haces cuando a partir de Gálatas 4:1 decides no vivir ya como niño, ya no como infante, ya no en pataleta. Yo hago lo que se me da la gana. Ah, papá, yo quiero esto. No, vivir bajo la voluntad del Padre, el Padre amoroso, el Padre que cuida, el Padre que sabe, el Padre que es sabio. Los que son padres aquí sabrán que quieren para sus hijos lo mejor y solamente lo mejor. Y que sus hijos muchas veces en un carácter de rebeldía se van de la casa, deciden hacer su propia voluntad sin estar listos, sin estar preparados, sino simplemente en su voluntad, en su rabieta, en su pataleta, para después saber y saben que llegará un momento en que vendrán en sí, volverán en sí. Y el Padre se sufre, pero el Padre dice, Él va a aprender. Él va a aprender. No lo he de buscar. Él va a aprender. Cuando venga a mí, cuando venga en sí, aquí voy a estar esperándolo. Y aquí sabrá que hay un Padre que le ama. Y aquí sabrá que hay un Padre que se goza con su presencia. Aquí sabrá. Este abrazo estará listo para Él. Este corazón estará listo para Él. Le voy a tener vestido de anillo y le voy a tener becerro gordo para cocinarle cuando venga. Pero Él va a venir. Mas sin embargo, mientras tanto es necesario que aprenda en los rudimentos del mundo. Es necesario que vaya a comer algarrobos. Es necesario que se golpee un poquito, que ruede, para que entienda lo que es verdaderamente la dependencia del Padre y el amor que yo le tengo como Padre. El sitio, amados míos, la cruz es un sitio de vulnerabilidad, donde yo como hijo me hago vulnerable. Jesús no conoció pecado, pero allá se fue porque Él dijo, escuche, vaya de nuevo a Lucas y léalo. Padre, si es posible, si quieres, aparta de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Saben lo que eso significa? Déjeme parodiar aquí, déjeme palabrear aquí, parafrasear a Jesús. Padre, he entendido que no es mi voluntad la buena, que la tuya es la perfecta. Yo he entendido propósito, yo he entendido que tú tienes preparado para mí mucho más que simplemente seguir caminando en desiertos con 13 figuras ahí que me sigan. No, yo he entendido que eso por ahora funcionó, pero que hay algo más allá, que va a funcionar mucho más grande, que tiene un propósito mucho más grande. Yo he entendido que este mundo necesita una liberación completa del pecado y yo lo voy a hacer por ellos en la cruz. Yo he entendido que cuando esté ahí en la cruz llegará un momento donde tú ya no vas a estar conmigo y yo ya no voy a estar contigo. Padre, ¿por qué me has abandonado? Se me oirá decir, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero llegará un momento donde se dirá, la tumba está vacía. La tumba está vacía. Donde tú y yo nos hemos fundido como uno solo y ahora seremos un solo espíritu. Y lo mejor para esta humanidad es que yo como Cristo me levantaré para decirle a ellos, me voy, pero conviene que me vaya, porque si no me fuera no les dejo a mí mismo como el Espíritu Santo. Y ahora espero, lo único que espero es que cuando yo me vaya ustedes puedan entender que como receptores, como vasijas del Espíritu Santo, pueden actuar de una manera madura y empezar a ser dueños y señores de todo. En la cruz había una causa superior. ¿Hay que crecer o seguiremos siendo niños jugando a ser grandes? Esclavos creyendo ser libres. Familia, una invitación. Este mensaje es poderoso. Si te ha edificado, compártelo. Compártelo. Yo no puedo solo. El mensaje del reino no se puede llevar solo. Este no es el show de un solo tipo. Este no es un show de Pedro González. Esta es la voluntad del Padre expresada en cada iglesia, en cada congregación donde se predica esta palabra. La pastora y yo no podemos solos. Ningún pastor, ningún hombre, por más grande que se crea, por más grande que se piense, podrá hacerlo solo. Se necesita la fuerza y el apoyo del cuerpo, las naciones. Hoy día, si estamos en Cristo, ya no hay razas, hay un cuerpo. Y ese cuerpo, tú compones ese cuerpo. Aportamos
del cuerpo, aportamos al cuerpo y tomamos del cuerpo. ¿Alguien ha jugado pirinola? En Colombia le dicen pirinola, no sé cómo le dirán, no es mala palabra en México pirinola, ¿verdad? Okay. A veces como que hay una carita de la pirinola que dice todos ponen, y hay otra carita que dice que todos toman o toma todo. Aquí es un todos ponen, toma todo. Aquí es un todos ponen, todos toman. Si no hay un compromiso para que este mensaje se oiga, si no hay un compromiso para que este mensaje siga transformando vidas, siga eliminando pecadores y levantando santos de parte de los santos, los que ya hoy están, los que ya llegaron, entonces no podremos hacerlo solo. Y este mensaje exige aceleración y compromiso y madurez en cada uno de los que lo oyen. Así que, amados, este mensaje cuenta con cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros cuenta para el mensaje. Y es el mensaje, no el mensajero. De nuevo, no se fijen en el mensajero. El mensajero es accidental, es temporal. Hoy estoy, mañana quién sabe. Pero no se fijen en el mensaje. En el mensajero. Enfoquen su mirada en el mensaje. Enfoquen su oído en el mensaje. Amén. Vamos a ponernos de pie para que despidamos este servicio. Luego viene mi hermano Gabriel Gardea para orar por la ofrenda, pero vamos a ponernos de pie. Hoy quiero que las personas en Facebook se queden con nosotros. Ahí vamos a orar, dando gracias al Padre. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Dios poderoso. ¿Cómo nos nutres con tu palabra? ¿Cómo nos iluminas? ¿Cómo nos guías, Padre bendito? ¿Cómo cuando nuestro espíritu se abre, Señor, cuando somos capaces de darte honra y gloria, alabanza, obediencia, sujeción, nuestro espíritu empieza a absorber de la rica savia que viene de la vid verdadera? Y cómo somos nutridos por ti y por tu verdad. Hoy proponemos en nuestro corazón, amado Rey, vivir de esa manera, a la manera de Cristo, en la verdadera libertad, sabiendo que la verdadera libertad se vive cuando yo niego mi voluntad y la entrego completamente al Padre. Cuando decido vivir por su voluntad, no por la mía. Amado Rey, te doy gracias, te doy a ti honor y gloria por los siglos de los siglos. Y el pueblo agradecido de Dios dice amén, amén y amén.